Buenos compañeros, gracias por la obra. Gracias, Pipi, Horacio, Liliana. Estaba reflexionando hoy alrededor de las palabras que íbamos a decir. A mí me dijeron que tenía que hablar, así que me dieron ventaja o no. Entonces me permitieron reflexionar sobre el decir. Y el elemento ordenador de nuestro espacio político tiene que ver con el plan económico. Y entonces me pareció que el aporte que hoy podíamos dar tenía que ver en cómo se inserta el hecho cultural en el plan económico. Cómo se vincula. Este es uno de los espacios de los hechos culturales. Hay muchísimos más, la música, los artistas plásticos. Pero hay algo que los articula y tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué fuimos agarrando los vidrios por ahí? Evidentemente hay trabajo incorporado. Hay una materia prima que explicó Horacio y hay una inspiración. Y nosotros nos movemos en el marco de los costos. ¿Cuál es el costo? Uy, tenemos un lío. ¿Cuál es el costo? Y nosotros tenemos respuesta y decimos, el trabajo socialmente necesario para hacer ¿qué? No, para hacer la materia prima. No esto. Por lo tanto, lo que nosotros decimos que es el ABC de nuestro plan económico, ante la obra tenemos un problema. Porque el trabajo socialmente necesario para hacer esto, y Horacio y mío, no tendría este valor. En términos de mercado, hay una distancia abismal entre el costo de la mercadería y el precio de la mercadería. Por lo tanto, cuando uno dice el precio de venta del producto es el costo que está estipulado por el trabajo socialmente necesario para realizarlo, en términos de materia prima, más la tasa de ganancia del capital total empleado para llegar al bien final. Acá tenemos el bien final. Después de esto ya no hay nada. Ya está terminado. Hay una distancia abismal entre este precio y el costo. Porque el costo socialmente necesario incluso tiene un valor que no lo podemos cuantificar, que tiene que ver con la inspiración. Esto en economía ha generado lo que los muchachos llaman, los expertos, el mercado del arte. Y son mercados muy particulares. ¿Cómo llegamos al precio final de esto? Bueno, hacemos una subasta, rematamos y el postor que más pone define el precio, que no tiene nada que ver con el costo. Y entonces tenemos un problema. Ese precio que se paga por la obra contra el costo de la obra, la plusvalía que se genera en la explotación de quién sobre quién. Uy, tienen un lío los marxistas también, pero nosotros también, ¿eh? Claro. Por eso nosotros, en algunos debates que hemos tenido con Milei, hablamos sobre el precio de las obras de arte, que no están en relación con los costos, con lo cual tenemos el problema de cuando decimos hay una sola clase de hombres los que trabajan. Porque cuando una obra es pagada muy encima de su costo, hay un problema de explotación del conjunto de la sociedad para que haya esa diferencia. Si no, ¿de dónde sale esa diferencia? Si el costo socialmente necesario para hacer esto es un X y el precio de venta es 20 veces ese X,
¿De dónde salió ese 20? A alguien tienen que haber explotado para que esto aparezca. Pero no es al artista, porque el artista se ve feliz. Claro, esta falta de respuestas hace que la economía, una ciencia social, diga, mire, es cierto, las respuestas que nosotros damos sirven para unos marcos y no sirven para otros. Algunas de las respuestas que puede dar Milei en el mercado del arte funcionan más que las peronistas. Y entonces tenemos un lío bárbaro. Porque todo lo que está expresando la obra entraría en contradicción con nuestros principios fundacionales como estructura de pensamiento. Y esto es tremendo. Porque cuando alguien dice voy a pagar 100 millones de dólares y voy a generar un ahorro en la obra, como si hay ahorro de inversión. Y ahí se me desordena. ¿Cómo puede ser eso? Si es muchísimo más que el trabajo socialmente necesario para esto. Y es obvio, está la inspiración. Y ahí nuestra conceptualización de la economía queda incompleta. Y lo asumimos como peronistas. Lo que pasa que los muchachos de la escuela austríaca o los actuales progresistas pueden explicar mejor que nosotros el diferencial de precio entre el precio de venta de esto y el costo, pero no me pueden explicar el precio del pan y que la gente no coma pan, y nosotros sí. Entonces nos tenemos que parar en algún lugar, y nos paramos en el lugar de las mayorías populares, y dejamos afuera la explicación de qué pasa acá. Y ahora venimos, en principios y valores, a tratar no de sintetizar esto, no hay síntesis, sino de ver cómo sigue la vida, sabiendo que hay un diferencial muy grande entre costo y precio en una obra de arte. Esta obra no tiene precio, sí tiene costo, se podría haber calculado. La obra del compañero para los materiales y demás. El problema es que no es solo eso, porque está la inspiración, y ahí tenemos un lío bárbaro. Milei lo podría explicar porque no se preocupa por los costos. Milei diría que ¿cuánto vale esto? Lo que están dispuestos a pagar. Y yo no digo que eso es lo que vale, digo ese es el precio. Lo que vale es el trabajo socialmente necesario. Cuando voy al arte, con razón yo. Cuando voy a las obras de arte, explica mucho mejor Milei, para poner los dos que hoy más o menos garabateamos algo de la economía. Pero sin embargo nosotros, desde el peronismo, el hecho cultural lo tenemos como un hecho sustantivo. Claro que tenemos que empezar a la mañana por el pan, pero no porque sea lo más importante, porque finalmente en el hecho cultural es que se va produciendo el trasvasamiento de nuestra doctrina. Por lo tanto, nosotros somos profundos defensores de la cultura en el movimiento nacional justicialista, y esto lo es, porque acá está la expresión de nuestra doctrina. Claro, tenemos el problema del financiamiento, ¿de dónde sale la plata? Porque para Milei es muy sencillo, la plata acumulada en la explotación de otros, que alguien se apropie y que pague esa obra. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? ¿De dónde sale la plata para este financiamiento si no queremos explotar a nadie? Si no hay la explotación del hombre por el hombre, ¿de dónde sale la plata para el financiamiento de las obras de arte cuando el diferencial entre los costos y el precio de venta es abismal? ¿Por qué problema? Miren los debates que tenemos que dar. Y esto está en el marco del plan económico. Y estuvo en el marco de la década ganada. Este dilema, y lo digo como tal porque no tiene solución, igual hay que abordarlo. Porque nuestros hombres y mujeres de la cultura tienen que trabajar, tienen que hacer obras, tienen que vivir, tienen que transitar. Ahí aparece el tema del financiamiento. Y en general, termina en el rol del Estado. Y entonces decimos, bueno, es el Estado el que se tiene que ocupar. Bueno, paremos un poco. ¿Hasta dónde y cómo? Y acá viene el momento que empiezan a crujir las cosas. Porque aparte Perón dijo, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y nosotros organizamos la sociedad a través de las organizaciones libres del pueblo. Y la economía también. Esta es la ventaja de nuestro plan económico. Y entonces esto, claro, ¿cómo participan las organizaciones libres del pueblo en el financiamiento de la cultura?
Es un tema. Es un tema que tenemos que abordar y darle una respuesta profunda. Cuando no le damos respuestas profundas, podemos asignar recursos del erario público para capacitar a nuestra muchachada, que después le va a ser muy difícil explicitar su arte con financiamiento. ¿Nos pasó? Nos pasó. La cantidad de jóvenes que se formaron en el hecho cultural, en las distintas disciplinas de nuestro gobierno, fue muy superior a otros gobiernos en cuanto a formación. Por lo tanto, la asignación de recursos para formarlos, directores de cine, músicos, todo, escenógrafo, pintor, porque es la lógica de nuestro proceso, vamos por la cultura. Y después, claro, cuando vino el después, ahí apareció la Secretaría de Comercio. Yo le contaba a Pipe, no, yo en eso mucho no participé. Vino la gente del Inca. Y podrían haber venido otros institutos que tenemos un problema presupuestario para el financiamiento del cine, pero también para el financiamiento de estas obras. ¿Cómo lo hacemos? Y en realidad, en el mundo, hay una sola sociedad que se organizó de una manera tal que financia el hecho cultural y genera lo que muchas veces decimos la cultura comercial, pero la regenera. Y ahí está, y entrega el Oscar. El Oscar es entregado por el sector privado. No hay otra industria del cine que se autofinancie. Hay un solo pueblo que lo consiguió. Fue el norteamericano. Ni los italianos, ni los ingleses, ni los franceses. Y con todo el esfuerzo que hicimos nosotros, tampoco. Festival de Cine de Mar del Plata, no pudimos. Hay una industria cultural, en este caso otro hecho cultural, no este, pero otro, que se impuso y es autosustentable. Nos gusta más, nos gusta menos, nos parece que no, nos parece que sí, la cuestionamos, nos gusta el cine de los suecos hasta que se terminó, nos gustaba el de los noruegos, ahora hacen películas policiales extraordinarias, a veces los franceses, los italianos quisieron competir, hicieron la ciudad del cine en Roma, no pasó nada, la tuvieron que cerrar, la presentaron en la quiebra. Mire, es un tema sustantivo que el plan económico tiene que resolver. Cuando nosotros administrábamos el comercio exterior, llamamos a los muchachos de Sony, a los muchachos de los grandes estudios norteamericanos, que son los autores de las películas y algunos más, y le dijimos, bueno, van a traer películas y se producen en la Argentina. Claro, para ellos producir en la Argentina no fue nada. Con lo cual empezaron a producir, tenían recursos, tenían esto, y llenamos el Museo del Bicentenario de artistas que aplaudían de pie. Todos tenían trabajo. Se resolvió desde la economía. No desde el Estado. Pero no resolví el tema precio de venta-costo, del cual estoy absolutamente seguro que los precios tienen que estar con los costos, porque si los precios no están con los costos, tiene razón Milei, tenemos un lío bárbaro. Y las cosas cuestan lo que valen. Y yo digo que las cosas cuestan lo que cuestan y en todo caso el precio tiene que estar relacionado con lo que cuesta. No que cuestan lo que vale. Porque con cuestan lo que vale me venden el litro de gasoil a $2. Porque a $2 valen en Europa en este momento. Entonces si vale en Europa a $2, acá también yo digo, no, mire, más de 60 centavos no, pues si no pierdo trabajo. Y hay en las obras de arte, ¿por qué sí lo permiten? ¿Y por qué acá? Ah, bueno. Nosotros pusimos a trabajar las industrias culturales. Generamos un orden en el mercado desde la Secretaría de Comercio. Y lo generamos. Hicimos un evento extraordinario que vino la Coca Saldi, se armó un lío bárbaro, estuvo bárbaro. Los artistas todos aplaudiendo de pie. Porque se había encontrado un mecanismo donde las mismas empresas financiaban los hechos culturales. ¿Y hasta dónde las empresas tienen que financiar los hechos culturales? ¿Y hasta dónde están en condiciones entonces de cejar la cultura? Ah, este es un tema. Porque si las empresas van a ser las únicas que van a financiar los hechos culturales, tenemos el problema del sesgo. Ahora, tampoco puede ser solo el Estado. Ahí tenemos que maniobrar. Y por eso es tan importante esto.
Porque nosotros podríamos decir, bueno, creamos un instituto, ¿no? ¿Qué va a poner el dinero? Porque eso sale de los impuestos, sino que califica el financiamiento para aquellas empresas que pueden financiar. Ah, es un avance. ¿Está expresado así en el plan económico? No, todavía no, porque nos faltaba este debate, como nos falta el debate de la educación o el debate, que está bastante más avanzado, el debate de la salud. No podemos escribir algo en el plan económico que nuestros artistas no avalen. Claro, pero nuestros artistas suelen discutir el tema del financiamiento en la profundidad que acabamos de decir. No, porque no estamos... Ah, y por eso el conocimiento colectivo. Por eso no tenemos que juntar los artistas con lo que tenemos que buscar los métodos de fondeo. Y ahí entran unos debates tremendos, que cuando se dan dentro de la doctrina son muy fáciles de encontrar, porque cuando yo digo comunidad organizada, ¿me entienden? Cuando le digo a un marxista o un liberal comunidad organizada, no me entiende nada. Si solo financia el Estado, no puede pasar que perdiendo la elección, Macri decida que se financie, que no se financia. Mientras que si lo hacen las organizaciones libres del pueblo, donde una empresa lo es, ahí no tenemos el problema que tuvimos con YPF, que se la sacamos a los españoles y se la dimos a los ingleses cuando gobernó Macri, porque la administró Aranguren, que había sido el presidente de Shell. Por lo tanto, ¿cuál fue el negocio de sacárselo a los gallegos para dárselo a los anglófilos? Ah, es que perdiste la elección. ¿Y por qué pusiste en manos del Estado? ¿Por qué vamos a poner el financiamiento únicamente en manos del Estado si no garantizamos ganar para siempre las elecciones? Porque corremos el peligro que el que gane la elección seque durante 4 años que va a financiar y que no va a financiar. ¡Uy, qué lío! ¡Qué debate! Ese debate es el que tenemos que resolver. Lo tienen que resolver también los artistas, porque sin el acompañamiento de los artistas, que son los que hacen la cultura, ¿qué sentido tiene que el plan económico resuelva este tema? Por eso las ideas se construyen de manera colectiva. Y aprovecho este momento que hizo Pimpi para plantear el tema, no la solución. Conté alguna solución que dimos desde el gobierno cuando nos plantearon el problema, pero no es la solución. Y entonces lo que invito a los compañeros artistas que conformen el espacio, no solo de mostrarnos los hechos culturales, sino en el debate con el espacio económico de principios y valores para encontrarle solución a esto. Dentro de los principios y valores que conforman nuestra doctrina. Porque entonces el debate es para crecer y no para imponer. Ni de un lado ni del otro. Y le vamos a dar una solución estructural. Porque si no le encontramos una solución estructural a la cultura, es lo que nos pasa. Vamos todo el tiempo de salto en salto. ¿Está bien? Hoy le mandamos, mañana le quitamos, hoy le mandamos, mañana le quitamos. Y no tenemos continuidad, y no tenemos un proyecto cultural a largo plazo. Entonces me pareció este el momento oportuno para plantear dudas y no soluciones. Porque lo primero que tenemos que saber, los que nos toca representar esto, es que hay muchas cosas que no sabemos, no que sabemos todo. No hay nada más espantoso que salir a explicar economía cuando no se sabe. Y no hay nada más espantoso que pensar que Horacio y yo podríamos hablar de un hecho cultural cuando tenemos los expertos sentados acá. Pero por un tema de representación política nos tocaba cerrar esto a nosotros, que fue lo que nos pidieron. Y entonces dijimos, miren, de esto no sabemos. Sabemos lo que hicimos, pero no sabemos cómo darle continuidad a través de las décadas a esta patria peronista que queremos conformar, y que esta patria peronista tiene que financiar el hecho cultural que la sociedad argentina decida que hay que financiar. ¿Y cómo lo hacemos? Sin que haya explotación del hombre por el hombre ni del hombre por el Estado. En Hollywood es muy fácil, ¿eh? Ellos aceptan la explotación del hombre por el hombre, no se la cuestionan. Entonces no hay ningún problema en pagar una obra
entre lo que costó, que puede haber sido $50.000 en trabajo socialmente necesario y $100 millones. Toda esa plusvalía, ¿quién la puso? Y la explotación del hombre por el hombre. Los soviéticos tampoco tenían problemas, porque finalmente era el Estado, era la explotación del Estado por el hombre. Obviamente que como la plusvalía generada ya no era, las obras valían menos, pero más o menos. ¿Y cómo resuelve esto el peronismo? Lo resuelve con la escuela austríaca, los Milei, con el esquema peronista clásico de costo y precio, ya dije que no lo resolvemos, y el otro es absurdo, no tiene nada que ver con nuestra doctrina, que va a tener que ver la escuela austríaca con nuestra doctrina. Y sin embargo somos defensores de la cultura. Por eso agradecemos enormemente la exposición y que nos hayas donado este vitral, que no lo vamos a vender para financiar la campaña. Por ahora. Por ahora, al menos. Por ahora. Bueno, ya lo donamos con si te viene uno y te dice 50 millones de pesos, te llama y te dice, bueno, vamos a lo que dice el mercado que vale, ¿no? Si no, muchachos, una buena diferencia entre el costo y el precio final, está bueno el porcentaje para mí. Ahí el compañero lo tiene muy claro. Pero ahora hay una ley que quieren hacer en la cual el artista sigue cobrando cada vez que se vende la obra. Claro. Y el artista que sigue cobrando cada vez que se vende la obra es como el jugador de fútbol que cuando se va vendiendo de club en club se queda con un pedazo. Pero no tiene nada que ver con el costo. Eso que dijo Liliana está bien desde la escuela austríaca. La base del pensamiento de la escuela austríaca es cuando quisieron explicar esto. Que el precio de la obra no tiene nada que ver con el costo. Y entonces lo primero que hacemos es reconocer nuestra ignorancia. Acá, a pesar que vamos a la televisión, reconocemos nuestra ignorancia. Y decimos, tiene que haber un diálogo, porque si no somos todos de Milei. Los que dicen que son progresistas terminan justificando lo de Milei. ¿A mí qué me importa? ¿Cuánto fue el costo? Me interesa el precio de venta. Ah, entonces eso de la escuela austríaca, por más que... Y ahí fueron los socialdemócratas. Por eso los progres dicen lo mismo. Pero nosotros confrontamos contra los dos. Y aparte somos los verdaderos defensores de la cultura popular. Ahora tenemos que resolver ese tema. Porque en las universidades no explican lo que yo estoy explicando. En las universidades de arte no explican lo que yo estoy explicando. Esto que estamos diciendo en un ratito son procesos que se fueron dando de acumulación de conocimiento y de información dentro del movimiento nacional justicialista para que ahora nos paremos acá alegremente a decir esto. Pero son décadas y son años. Y obviamente que generamos conflictos. Incluso las tensiones que se dan entre dos disciplinas distintas. Pero que gracias a la doctrina vamos a poder encontrar una síntesis. A medida que avancemos, el plan económico va a encontrar el vector de financiamiento del hecho cultural. No lo pusimos porque todavía no se nos había armado en el espacio la posibilidad de este diálogo. Ahora que lo tenemos, en los próximos meses avanzaremos en este diálogo que va a ser muy difícil. Muy difícil. No es un diálogo fácil de avanzar. Cuando ponemos el Estado es muy sencillito. Cuando sacamos el Estado y ponemos la comunidad organizada no es tan fácil. Cuando ponemos las organizaciones libres del pueblo no es tan fácil. En ese debate es que tenemos que transitar. Siempre teniendo claro que las elecciones se pueden perder, pero que si YPF, las acciones de YPF hubiesen estado en manos del movimiento obrero organizado, que son los que Perón enseñó, que defienden los intereses permanentes de la patria, Aranguren no hubiese hecho el plan de negocio de YPF. Y ese fue un error del anterior gobierno por falta de doctrina. Dejó las acciones en manos de YPF. Por lo tanto, el próximo gobierno peronista está claro quién va a tener las acciones. Ahora, en el próximo gobierno peronista debemos avanzar en la resolución estructural del hecho cultural, porque es lo que garantiza que al margen de las elecciones siempre va a haber una cultura nacional y popular
que la que todos ustedes expresan. Muchas gracias, compañeros.